Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Bustos, soy abogado especialista tributario, fundador de la firma Bustos Tax and Legal, de abogados y auditores especialistas en temas impositivos. Hoy día quiero hablarles de un tema que muchas veces nuestros clientes nos consultan y también amigos, contactos con los que uno a veces conversa. Y nos comentan que no tienen mucho conocimiento o no tienen todavía la experiencia suficiente para operar con todo el tema tributario relativo a los pagos al exterior, a plataformas digitales. Los pagos que se hacen fundamentalmente por publicidad, ya sea a Google, a Facebook o a otras plataformas que operan desde el exterior. ¿Ah? Y respecto a lo cual sabemos que existe toda una normativa que fue promulgada en los años recientes y que dejó estos servicios definitivamente afectos a impuestos, o al menos esclareció absolutamente el tratamiento tributario que deben tener este tipo de servicios. Voy a explicar en general este tema yendo justamente de lo más general, de lo más básico a lo más complejo, de lo general a lo específico, de lo más básico a lo más complejo. Lo primero que tenemos que tener presente es que siempre los pagos que se hacen al exterior por algún servicio son pagos que normalmente han quedado afectos en Chile a lo que llamamos impuesto adicional. Este es un impuesto a la renta que se retiene del pago que uno le realiza al beneficiario al exterior. Lo debe retener la persona que hace el pago y ese impuesto se declara en arcas fiscales dentro de los 20 días del mes siguiente a través del formulario 50. Eso es lo que se llama el impuesto adicional, cuyas tasas varían según el concepto, pero en el caso de los servicios, en muchos casos estamos en presencia de un 15% o tasas también menores. Lo que sucede es que, por otro lado, tenemos hoy día estos servicios prestados por plataformas digitales, plataformas internacionales que proveen por vía online entretenimiento, videos, revistas, libros, software, publicidad y otras prestaciones similares. Y la ley hoy día, en el artículo 8, letra N de la ley de impuesto a las ventas y servicios, establece que estos servicios quedan afectos a IVA. Entonces la pregunta aquí que surge evidentemente es, si yo estoy haciendo un pago al exterior, que en principio es un pago que está afecto a impuesto adicional, y por otro lado la ley de IVA me dice que este es un servicio afecto a IVA, ¿significa que debo pagar impuesto adicional y al mismo tiempo pagar IVA? La respuesta es no. No se pagan ambos impuestos. Y esto básicamente se debe a que la propia ley de IVA establece que cuando existe impuesto adicional, el pago de impuesto adicional hace que esa prestación quede exenta de IVA. Por lo tanto, yo pago, ¿no es cierto?, al exterior, queda retenido el impuesto adicional y eso queda exento de IVA. Así lo dice el artículo 12, letra E, número 7 de la ley de IVA. Pero eso es así en la medida que ese servicio quede afecto a impuesto adicional. Hoy día, en la mayoría de los casos en Chile, es muy común que los servicios que uno paga al exterior no quedan afectos a impuesto adicional. ¿Por qué razón? Porque tenemos los tratados de doble tributación firmados con gran cantidad de países y en virtud de esos convenios o tratados de doble tributación, la mayoría de las veces estos pagos por servicios que se hacen a una empresa en el exterior o incluso a personas naturales en el exterior son pagos que quedan exentos de impuesto adicional. También tenemos una norma en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta que establece que cuando una empresa que tiene ingresos anuales inferiores a 100.000 UF, estamos hablando más o menos, ¿no es cierto?, de 3.900 millones de pesos,
Esa empresa que tiene ingresos por montos inferiores a esa cantidad puede pagar servicios de publicidad al exterior y queda exenta de impuesto adicional por esos servicios de publicidad que paga al exterior. Y también tenemos el caso de las personas naturales, nosotros, ¿no es cierto?, de carne y hueso, a diferencia de la sociedad, de la empresa. El caso de las personas naturales que hacen pagos a plataformas al exterior, como Google, Facebook, etcétera, todas estas que conocemos, en cuyo caso la propia ley establece además que esos pagos quedan exentos de impuesto adicional. Sin embargo, como todos estos pagos de los que estamos hablando quedan exentos de impuesto adicional, estos pagos quedan afectos a IVA. Y quedan afectos a IVA en virtud de la norma del artículo 8º, letra N, de la Ley de Impuestos a Ventas y Servicios, que señala que, en definitiva, todos los pagos que se hacen a estas plataformas digitales por entretenimiento, libros, software, publicidad, etcétera, quedan afectos a IVA en Chile. Y si ese servicio está exento de impuesto adicional, el artículo 12, letra E, número 7 de la Ley de IVA dice que si ese servicio se presta en Chile o se utiliza en Chile, queda afecto a IVA al estar exento de impuesto adicional. O sea que el servicio se preste en Chile o se utilice en Chile. Por lo tanto, si yo estoy utilizando ese servicio de publicidad en Chile, que estoy pagando a cualquiera de estas plataformas, y lo estoy pagando, ¿no es cierto?, a un país que tiene tratado de doble tributación con Chile, por lo tanto no estoy pagando impuesto adicional. O bien soy una empresa con ingresos inferiores a las 100.000 UF al año y estoy pagando servicios de publicidad y quedo acogido a la norma del artículo 14, por lo tanto no estoy pagando impuesto adicional porque estoy exento de impuesto adicional por esos servicios. Sí estoy afecto a IVA en virtud del artículo 8º, letra N, y del 12, letra E, número 7 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios. ¿Claro hasta ahí? Por lo tanto, el impuesto adicional y el IVA en estas materias no se topan. O es el uno o es el otro. Nunca yo voy a pagar impuesto adicional y además voy a pagar IVA por estos servicios. O pago impuesto adicional, en cuyo caso no quedo afecto a IVA, o estoy exento, no pago impuesto adicional, en cuyo caso sí voy a estar afecto a IVA. De hecho, hoy día el caso emblemático en el cual uno paga impuesto adicional por todo tipo de servicios es Alemania, porque con Alemania Chile no tiene tratado de doble tributación. Es uno de los pocos países en el mundo, y sobre todo por la importancia comercial que tiene para Chile, con el cual Chile no tiene tratado de doble tributación. Por lo tanto, si yo hago una remesa de pago de servicio a Alemania, esa remesa sí va a pagar impuesto adicional y por lo tanto no va a pagar IVA. Entonces, lo que ocurre en este caso, y que va a ocurrir en la mayoría de las situaciones, es que voy a tener un servicio que estoy pagando a estas plataformas internacionales, que no está afecto a impuesto adicional o que está exento de impuesto adicional, pero que por ser un servicio que estoy utilizando en Chile, queda afecto a IVA. ¿Cómo se paga ese IVA? ¿Cómo se declara ese IVA? Bueno, el Servicio de Impuestos Internos, cuando surgió esta ley que estableció esta normativa, creó con posterioridad un registro público voluntario para que las empresas extranjeras, plataformas online que ofrecen estos servicios se inscribieran en ese registro como contribuyentes de IVA. De esa manera, esas empresas pueden pagar directamente el IVA en Chile. Pero ¿qué sucede? La ley introduce un alcance en esta materia. La ley dice, si el beneficiario del servicio, que es la empresa chilena que está pagando este servicio de publicidad, es contribuyente de IVA, entonces quien debe pagar el IVA por la operación y quien es sujeto pasivo del IVA de esa operación es la empresa chilena, no la empresa extranjera.
aun cuando la empresa extranjera se encuentre inscrita en el registro de contribuyentes de IVA para estos efectos. Por lo tanto, si yo, empresa de servicios en Chile, estoy pagando un servicio de publicidad a cualquiera de estas plataformas internacionales, y es un servicio afecto a IVA, como yo, empresa de servicios en Chile, estoy afecto a IVA porque soy contribuyente de IVA, yo soy quien debo declarar y pagar el IVA de ese servicio que me está prestando la empresa extranjera. Y por lo tanto, lo que yo tengo que hacer como contribuyente es decirle a Google o a quien corresponda: señor, usted no me retenga el IVA porque yo soy el sujeto pasivo del IVA en este caso, y por lo tanto lo que voy a hacer es que yo le voy a emitir una factura de compra a usted, y con esa factura de compra yo voy a declarar y voy a pagar el IVA en Chile, y esa factura de compra además me va a permitir a mí, como contribuyente chileno, recuperar el IVA como crédito fiscal después contra mis ventas, y también poder acreditar el gasto que estoy realizando por el pago a la plataforma al exterior. Independiente que el gasto tiene que cumplir también una serie de otros requisitos que en otros videos analizaremos para que el gasto sea aceptado en renta. Pero el gasto, al menos materialmente, estará acreditado a través de esa factura de compra que yo le emito a la empresa extranjera. Y por otro lado, tengo la posibilidad de recuperar como crédito fiscal IVA contra mis ventas el IVA que está gravando esa operación con la empresa extranjera. Hoy día en Chile, la gran mayoría de las empresas de servicios están afectas a IVA, por la reforma que hubo hace algunos años que dejó afectos a IVA a los servicios. El caso que podría darse de una empresa no afecta a IVA sería un colegio, una universidad, porque son instituciones educacionales que están expresamente exentas, una entidad de salud que preste solo atenciones ambulatorias, o una empresa de transporte de pasajeros. Esos son los típicos casos de empresas que quedarían exentas de IVA respecto de sus servicios, y por lo tanto, al no ser contribuyentes de IVA, en ese caso la empresa extranjera es la que tiene que declarar y pagar el IVA de acuerdo al registro en el cual está inscrita la empresa extranjera. Pero si yo soy una empresa que ofrezco otro tipo de servicios de lo que sea, yo soy contribuyente de IVA en Chile, y como soy contribuyente de IVA, soy yo el responsable de declarar y pagar el IVA, para lo cual tengo que emitir una factura de compra a la empresa extranjera. Y para eso yo soy responsable de informarle a ese proveedor extranjero, sea Google, Facebook o quien sea, y decirle: señor, no me recargue IVA, no me retenga el IVA, porque en este caso yo soy el responsable y el contribuyente del IVA. Por lo tanto, yo voy a emitir la factura de compra y yo voy a declarar y pagar el IVA, y yo después recupero ese IVA como crédito. Si fuera el caso de una empresa en Chile que no es contribuyente de IVA, como el caso del colegio, de la clínica con prestación ambulatoria que decía, o de la empresa de transporte de pasajeros, bueno, esa empresa definitivamente no puede recuperar el IVA como crédito. Para esa empresa el IVA simplemente va a ser un mayor gasto en impuesto a la renta, y lo va a poder deducir como gasto en la determinación de su renta líquida afecta al impuesto de primera categoría. Insisto, en la medida que el gasto cumpla todos los otros requisitos que debe cumplir como gasto de acuerdo a la ley, que analizaremos en otra oportunidad. ¿Qué pasa con la persona natural? Bueno, la persona natural que contrata este servicio y lo paga al exterior, como es un consumidor final que no es contribuyente de IVA, esa persona tendrá que pagar el IVA, no lo puede recuperar como crédito fiscal IVA porque no es contribuyente de IVA, y tampoco lo puede recuperar como gasto en impuesto a la renta porque no es empresa afecta al régimen de primera categoría en impuesto a la renta. Esa es la situación de los pagos que se realizan al exterior a las plataformas tecnológicas o virtuales, como quieran llamarlas, por estos servicios. Espero haber aclarado los aspectos generales, y evidentemente si tienen dudas al respecto nos pueden consultar en Bustos Tax and Legal, nuestra página web bustostaxandlegal.com.
Tenemos también página en Alemania, porque tenemos muchos clientes de Alemania, bustostaxandlegal.de en alemán. Y evidentemente nos pueden visitar o solicitar una reunión con nosotros también en nuestra oficina. Estamos ubicados en Las Condes, en San Sebastián con el Bosque Norte. Muchas gracias y que tengan un buen día.